Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 13 de Filosofía y Educación, cursada 2021. En esta clase vamos a comenzar con el eje número 3 del programa, que se titula El sujeto y las instituciones. Vamos a hacer una introducción general a la problemática tensión, articulación entre sujeto e instituciones, en el marco de lo que se suele llamar la filosofía francesa de la diferencia de la segunda mitad del siglo XX. Y vamos a plantear toda una serie de preguntas, de problemas, de cuestiones que nos interpelan y que de alguna manera nos llevan a trabajar estos autores que figuran en el eje 3 del programa, tanto en su aspecto filosófico como en su aspecto pedagógico. Vamos también a hacer una presentación muy general de esos autores y de las distintas vetas o capas o líneas en las cuales vamos a tratar de pensar una serie de problemáticas en torno de los autores y de los textos. El tema del sujeto y las instituciones es indudablemente un tema filosófico, interesante, importante, porque en líneas generales la filosofía suele entender las instituciones como algo que el ser humano produce, algo que el ser humano genera, ¿no? Que para su bienestar o para ordenar la sociedad o para formar futuros sujetos, ciudadanos, y en ese sentido ahí aparece la cuestión pedagógica, ¿no? Es decir, la cuestión educativa siempre está relacionada no solo con sujetos que la llevan adelante, sino también, por supuesto, con instituciones, que son los marcos en los cuales se da la relación pedagógica, pero también con políticas, con decisiones de políticas públicas que definen un sentido, un horizonte, un qué hacer, incluso hasta cotidiano, de esas instituciones. Ahora, tradicionalmente la mirada, digo, en la historia de la filosofía principalmente moderna, la mirada es una mirada de un sujeto que constituye, ¿no? Que produce esas instituciones. La novedad que va a generar esta filosofía francesa de la diferencia, o ubicada, ¿no? También sobre todo mitad y fines del siglo XIX, es que ese sujeto, más que producir, constituir las instituciones, está más bien producido por ellas, ¿no? Es decir, hay una inversión de esa relación constitutiva moderna clásica en función de una mirada que nosotros anticipamos acá en este curso cuando hablamos de Althusser, en función de una mirada que recupera la noción de sujeto sujetado, ¿no? Sujeto sujetado quiere decir que en realidad el sujeto no es tan activo en la formación de instituciones, sino que más bien es un producto, un resultado de esas de esas instituciones. Es decir, el sujeto está más bien sujetado por las instituciones mismas. De hecho, cuando hablábamos de Althusser, decíamos que para Althusser, más que uno constituir o elegir la ideología lo elige a uno como agente transmisor, digamos, ¿no? Es decir, más que uno elegir la lengua que habla, la lengua habla a través de uno. Bueno, acá pareciera un enfoque parecido, bastante parecido, en el sentido de que
Hay todo un proceso de resignificación del sujeto en función de las instituciones que lo constituyen. Y este tema, insisto, es muy filosófico y al mismo tiempo muy pedagógico, muy educativo. Es un tema que va al centro de la cuestión educativa que justamente se da en el marco de instituciones. Bien, al respecto quisiera plantear una serie de cuestiones, problemas de partida. Me parece que el primer problema y fundamental que tenemos que pensar acá es qué es el poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Qué implica el poder? ¿Qué significa la palabra poder? ¿Nos hemos puesto a pensar alguna vez qué significa la palabra poder? ¿Qué es el poder? ¿Dónde está, no? También. Bueno, ya vamos a ver que hay otras preguntas, pero en líneas generales uno podría decir el poder es la riqueza. ¿Es la riqueza lo que genera poder? ¿El poder es la fuerza? ¿No? La fuerza física, la fuerza material. Hay uno que es más fuerte que otro, entonces decimos es más poderoso. Hay uno que es más rico que otro y decimos es más poderoso. El poder está en la imagen, ¿no? Es decir, está en el reconocimiento social. Es poderoso solamente aquel que todo el mundo señala como poderoso o reconoce como poderoso. El poder implica influencia, implica una manera de actuar tal que otro haga lo que uno quiere, y eso significa ser poderoso, hacer que otros hagan lo que uno quiere y no lo que esos otros quieren. El poder implica imposición y por ende resistencia, o implica persuasión y por ende que ese otro persuadido actúe también convencido, ¿no? Si ustedes recuerdan, algunos de estos temas, sobre todo la famosa afirmación, el conocimiento es poder, pero toda esta cuestión de la imposición, la persuasión, algo de esto aparecía en Gramsci, sobre todo con la noción de hegemonía. Pero se abren un montón de instancias para pensar qué es el poder, ¿no? La riqueza, la fuerza, la imagen, la influencia, si se da por imposición o persuasión. El tema es que ¿se puede identificar dónde está? ¿Se puede visibilizar? ¿O el poder siempre actúa como una suerte de sombra invisible? Bien, entonces esta sería una primera pregunta. ¿Qué es el poder? ¿No? Una pregunta que viene inmediatamente a cuento de esto es cómo funciona. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace el poder? ¿Cómo logra sus objetivos? ¿Cómo domina los medios o dispone los medios para lograr el fin que se propone? ¿Cómo opera? ¿Y cómo saber si nos domina, es decir, si somos funcionales, si somos instrumentados por el poder o no? ¿O tenemos un pensamiento crítico lo suficientemente robusto para darnos cuenta que nos podemos salir de lo que el poder espera de nosotros? Muchas preguntas, pocas certezas. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? ¿Se ve alguna vez el poder o siempre está en la sombra?
¿Y lo que se ve es realmente el poder o es una cáscara, una pantalla, una ráfaga y el poder es otra cosa? ¿Hay un solo poder o hay muchos? Y la pregunta es, concretamente, ¿cómo hacemos para encontrar el poder? ¿Dónde está? ¿Es fácil de detectar? ¿Dónde está el poder? Es la pregunta para poder desarmar cómo opera, digamos, para poder empezar a pensar cómo opera, ¿no? Cómo va articulándose, instrumentando, etcétera. Un ejemplo fácil de confusión, muchas veces cuando uno dice ¿dónde está el poder? Pregunta, la respuesta es en los políticos. Y esta respuesta es confundir la cáscara con lo que está más allá de la cáscara. Porque los políticos tienen una imagen pública, están en los medios, son elegidos o no. Entonces, de alguna manera están como a la luz del día, no están en las sombras. Que bueno, que vos, yo no los conozcamos a todos, es un problema de ignorancia nuestra, pero no es que estén escondidos, que no se les conozca la cara. Ahora, la política no hace lo que quiere, ¿no? Este es otro problema, ¿no? Hay otros intereses, hay poderes mucho más fuertes por encima de la política que generalmente no son captados, no son vistos. Y por eso insisto en hay que mirar bien dónde está el poder y no creer que la primera imagen que me viene es la que ya está, digamos, ¿no? Ahí termina, no, no, ahí empieza en todo caso. Hay que seguir tirando de la cuerda para poder ver más allá del asunto y no quedarnos con una primera imagen bastante pobretona, bastante chiquita de la cosa. Y ahora la cosa empieza a ponerse cada vez más complicada en las preguntas, en los problemas, porque la pregunta es, ¿cómo nos atraviesa el poder? ¿Cómo nos interpela? Dicho de otra manera, ¿hay una fuera del poder? ¿Podemos escapar? ¿O cuando creemos que escapamos en realidad terminamos haciendo lo que el poder quería? ¿Cómo saber cuándo somos funcionales y cuándo no? ¿Somos realmente sujetos que dominan su poder? ¿O somos sujetos sujetados por el poder? Y esto nos conduce justamente al problema de la articulación entre el sujeto y las instituciones. Es decir, ¿en qué medida los sujetos hacemos las instituciones? ¿En qué medida las instituciones nos hacen a nosotros como sujetos? Porque claro, llevamos las marcas encima, llevamos las huellas encima. Las podemos deshacer, las podemos reformular. La primera institución, la institución familia, nos ha marcado una concepción de mundo. La institución escuela nos ha marcado una concepción de mundo, valores, creencias, costumbres, que llevamos siempre, permanentemente con nosotros. Es tan fácil deshacerse de ellas, es tan fácil romperlas, es tan fácil ver que es una visión sesgada, unilateral, de algo que en realidad es mucho más complejo. Bien, estos son los problemas del eje 3. Las preguntas que pululan en los pasillos de este programa
en este eje 3. Y en el marco de estas preguntas es que vamos a presentar 4 filósofos, muy importantes todos ellos, que forman parte de alguna manera de la cultura francesa de la segunda mitad del siglo XX, que forman parte también de una época que ha dejado atrás el estructuralismo, por eso pueden aparecer como postestructuralistas, que todos ellos tienen una relación crítica, bastante crítica con el marxismo, ¿no? No una mirada, digamos, que venera el marxismo por sí, sino una mirada crítica. Y además se los suele asociar en los grandes nombres, digamos, para conglomerarlos, como filósofos de la posmodernidad, aunque en realidad ellos no se reconocen así para nada, pero sí es cierto que todos ellos, de distinta manera, han contribuido a pensar distintas cosas que aparecen dentro de este combo llamado posmodernidad. Se los puede considerar filósofos de la diferencia, ¿sí? A nuestro entender, esto sí puede ser, que en el sentido de que dan cuenta de una, digamos, de una ruptura, de un quiebre de esa mirada homogénea, tanto del sujeto como de la realidad en general, ¿no? Frente a esa homogeneidad, comienzan a valorar positivamente, a dar cuenta de la diferencia, lo múltiple, lo heterogéneo, lo imprevisible. Y esa diferencia no como algo malo, no como algo que se distancia, que rompe con, ¿no? Sino como algo positivo e inherente a nuestro propio vivir, y qué hacer, y pensar. Y uno podría marcar acá, tomando uno de estos filósofos, como es Foucault, que claro, la diferencia se abre de inmediato en cuanto lo normal se ha convertido en lo normal con comillas, ¿no? Es decir, si lo normal es, comillas, normal, y comillas, ¿qué quiere decir? Lo normal es el resultado de una normalización, de una regulación de la sociedad que prevé normalizar a todos los sujetos. Entonces, lo interesante, lo rico, lo complejo, lo que hay que pensar es lo que está más allá de lo normal, entre comillas. ¿Sí? Y ponerle comillas a lo normal implica poner en discusión la naturalidad de lo normal. Al ponerlo en discusión podemos abrirnos a la diferencia y empezar a entender que no hay una normalidad, que la normalidad es una construcción realizada por el poder para obtener sujetos dóciles, previsibles, regulables, controlables, pero que no tienen nada que ver con lo que realmente ocurre, ¿no? Por decir así. Es decir, la consideración de lo normal como una construcción social nos permite pensar más allá de lo normal y justamente abriendo este horizonte de la diferencia, de la diversidad, de lo que no se deja homogeneizar. Y entonces así podemos romper la idea de un sujeto homogéneo, único, la idea de una institución así y asá, no importa cómo, y podemos empezar a pensar dentro de un horizonte más complejo, diverso, heterogéneo, no homogeneizable y por ende también imprevisible. ¿Sí? Este es un poco el giro, lo común de este movimiento
como filosofía de la diferencia. Bueno, dicho esto, entre los autores, obviamente el primero que tenemos es Michel Foucault. Michel Foucault, como representante de la sociedad disciplinaria. Tenemos dos textos de Foucault, no los voy obviamente ni a comentar ni a explicar, simplemente voy a señalar algunas directrices para que se entienda cómo está articulado este eje número 3. El primero de los textos es una entrevista que se titula La tortura es la razón, dentro de una compilación de un libro que se llama El poder, una bestia magnífica. Claro que está claro que, digamos, si hablamos del filósofo del poder, pensamos automáticamente en Foucault. ¿Qué es lo interesante de esta entrevista? Bueno, es muy interesante esta entrevista en varios aspectos, pero quisiera señalar uno que nos viene bien a cuento de las preguntas de partida que fuimos señalando. ¿Qué señala acá al pasar Foucault? Señala algo así como las instituciones son las que producen sujetos. ¿Sí? La prisión produce criminales, el manicomio produce locos, la clínica produce enfermos. Es decir, en realidad, el sujeto es el resultado de esas instituciones que se caracterizan además por ser instituciones de encierro, o sea, de un moldeo, podemos decir, sumamente intenso. En cierto sentido, Foucault da a entender que las instituciones perfeccionan, ¿no? Como que terminan de formar, pero en última instancia, si no hubiera instituciones, no habría esos sujetos y por ende la sociedad disciplinaria no se podría constituir como ese poder que busca encerrar y por ende también normalizar. El desarrollo también de estas cuestiones se da en el otro texto que tenemos, que es el de Vigilar y Castigar, donde obviamente lo que vemos es una parte de la parte 3 de Vigilar y Castigar que se titula justamente Disciplina. Y una parte del capítulo 6, los medios del buen encauzamiento, y otra parte del capítulo 7, el panoptismo. Textos por lo demás muy conocidos de Foucault, en donde se presentan una serie de dispositivos de poder que claramente van marcando la configuración del sujeto, ¿no? Es decir, en la vigilancia jerárquica ese sujeto es visto y ordenado espacialmente a partir de una determinada organización del espacio, y ese espacio es común a diversos tipos de... esa arquitectura, digamos así, es común a diversas instituciones como los hospitales, las fábricas, las escuelas, y genera una suerte de red microfísica del poder en el sentido de que va como encauzando las conductas hasta en su más pequeña significación, pero a la vez las va entrelazando en una suerte de red de poder que hace que hasta el más pequeño detalle esté de alguna manera vigilado y que hasta el más distraído sea un vigilante, ¿no? Es decir, nos involucra, nos envuelve, nos lleva incluso hacia lo micro. Y esta red, y acá viene lo sumamente novedoso de Foucault, y esta red se teje no solo de arriba abajo, como es visible, digamos, jerárquicamente, ¿no? Dónde está la autoridad y dónde están quienes responden a esa autoridad y dónde están los súbditos, digamos, de esa autoridad, sino que además se teje lateralmente, es decir, entre pares, ¿sí? Y también de abajo arriba. Es decir, es una concepción
en red, donde todos de alguna manera son vigiladores o devienen vigiladores, y donde todos participan en mayor o menor medida, obviamente, pero participan de esa configuración de la red a través del juego de la mirada. Esto es muy interesante, porque entonces el poder no es que está en un solo lugar y lo tiene uno solo. El poder es una red que nos involucra, que nos envuelve, que nos, permítanme, vigilantiza, nos vuelve vigilantes y hasta impulsores de castigo, que es otro tema que aparece en el texto de la entrevista, y que nos involucra, incluso como seres que están en una posición de poder inferior, ¿no? Lo mismo la cuestión de perdón, acá donde estaba, lo normal y lo anormal, ¿no? Esto también aparece, y fíjense ahí también como en el orfanato hay una cuestión pedagógica, cómo aparece la cuestión del castigo, pero también la del premio y la de los roles distribuidos socialmente dentro de un conjunto, entre comillas, un aula, ¿no? Es decir, y cómo involucra, cómo jerarquiza, cómo homogeneiza, ¿sí? Clasifica ese poder. Más complejo todavía se vuelve la sociedad de encierro con la ciudad pestada, ¿sí? Y más sutil con el panóptico, pero que al mismo tiempo tiene una serie de ventajas respecto de la ciudad pestada, ¿no? Es decir, y muchas veces uno escucha eh, en los pasillos del instituto esta idea de que la escuela tiene un dispositivo panóptico. Bueno, realmente si ven bien ustedes, si analizan bien la descripción del panóptico, pensar la escuela como un panóptico es muy difícil. Es muy difícil. La escuela, en su disposición, en su arquitectura y en su juego de los cuerpos, la escuela responde más, a mi entender, esta es una posición personal y polémica, pero responde mucho mejor a el esquema de la vigilancia jerárquica, no al panóptico. Pero bueno, esto en todo caso lo veremos. Ahora, ¿qué sí significa el panóptico? El panóptico implica una amplificación a nivel social, una anatomía política para, y acá ya nos metemos en el segundo de los pensadores, empezar a pensar una sociedad de control. Cuando hablamos de sociedad de control, hablamos de Gilles Deleuze. Deleuze es un gran filósofo y nosotros vamos a ver apenas un aspecto de su pensamiento, como es este de las sociedades de control, en dos textos. Por un lado, el curso sobre Foucault, que son las clases, en realidad es una parte de las clases que da Deleuze sobre Foucault, donde, bueno, claramente analiza los tres tipos de sociedades y empieza a desentrañar justamente la biopolítica de Foucault a partir de esto que él llama la sociedad de control, que Foucault evidentemente había visto, porque claro, las sociedades de encierro, las sociedades disciplinarias que suponen el encierro de los cuerpos, están vigentes, digamos así, de alguna manera, hasta la primera mitad del siglo XX. Pero hay algo más complejo, más sutil y más interesante que se abre, que es justamente las sociedades de control, donde la lógica de funcionamiento es completamente distinta. Y acá entonces se entroncaría con la biopolítica de Foucault. Tanto en el curso de Foucault como en el brevísimo pero sustancioso texto de Deleuze, la postdata, ¿no? Postdata o postscriptum, depende cómo
¿Cómo se traduce? Bueno, acá lo tenemos como postscriptum sobre las sociedades de control. Este texto de 1990 es fantástico porque ahí claramente Deleuze muestra este pasaje de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control y muestra cómo el control se ha vuelto mucho más sutil, justamente ¿por qué? Porque ya no requiere los moldes de encierro, ¿no? Para predecir las conductas, para predecir los movimientos, digamos así, de la subjetividad, sino que requiere modulaciones. Y estas modulaciones permiten, de alguna manera, predecir cómo se va a ir produciendo ese comportamiento a partir de determinados mecanismos, a partir de determinadas costumbres. Pero entonces hay un liberar las conductas, porque esas conductas de alguna manera, y lo digo acá rápidamente y muy simplificado, están como programadas. Ya se sabe lo que va a hacer. Entonces son fácilmente controlables. Y, entre otras cosas, lo que hay, ¿no? Es una sociedad del marketing, una sociedad del endeudamiento, del consumo, de la empresa en lugar de la fábrica, y una mutación, digamos así, del capitalismo que ha dejado de pensarse en relación con la producción para convertirse en un capitalismo de servicios y de especulación, ¿no? Esto es un poco lo que se desprende de la mirada de Deleuze y que nos sirve muchísimo para abrir algunas puntas para lo que después vamos a ver como el eje 4, problemas contemporáneos, porque ahí justamente va a aparecer la sociedad líquida de Bauman, va a aparecer el sistema Ponzi, ¿no? Esta estafa piramidal que nos enseña Sloterdijk y que en realidad hemos visto un montón de ejemplos, pero que la tenemos que conceptualizar como esos juegos que arma el capitalismo engañosamente y que permiten, digamos, sostener esta fantasía de un progreso, de un derroche, de un avance pujante con una realidad de injusticia, de desigualdad y de desastre tremendo. Ese neoliberalismo incluso que para Wendy Brown nos va a llevar en contra de la democracia, que lleva a la empresarialización del ser humano, ¿no? Que trata de imponer el modelo de la empresa, de controlar la política desde intereses económicos y demás, ¿no? Y que por supuesto va a aparecer incluso hasta en autoras del feminismo como además de Wendy Brown, Martha Nussbaum y Nancy Fraser, que nos van a seguir insistiendo por un lado en el tema de la política del miedo, ¿no? En eso insiste Martha Nussbaum y Nancy Fraser en el tema de la hegemonía de esto que ella llama el neoliberalismo progresista y que hay que trabajar para tratar de que no termine en el populismo reaccionario y de construir una alternativa a todo eso, ¿no? Entonces, la sociedad de control, sin dudas, es una suerte, digamos así, de faro en esta filosofía francesa de la diferencia que nos va a permitir entender un montón de cuestiones del eje 4 al que hemos llamado genéricamente problemas contemporáneos. Bien, y en este punto vamos a ver también un filósofo francés de la diferencia muy importante como es Jacques Derrida, que, claro, es un filósofo que ha traído a cuento el tema de la deconstrucción, ¿no? Que para nosotros es realmente muy importante. Es una palabra que se está usando ahora mucho más, donde deconstrucción nos lleva no a destrucción, no a reconstrucción, sino como mirar una construcción pero al revés, ¿no? Es decir,
Y eso es muy importante para deconstruirnos nosotros, ¿no? Y hemos visto de alguna manera estas vetas de la deconstrucción. Por ejemplo, cuando analizábamos a Gramsci, eh, cómo tenemos un sentido común, producto de una concepción de mundo, que si no pensamos críticamente, ¿no? En realidad estamos siendo pensados o estamos transmitiendo o estamos reproduciendo ideas que nos vienen dadas por la familia, por la escuela, por los medios de comunicación, por el entorno, el barrio, ¿no? La localía, la visión provinciana, digamos así, de la vida. Y entonces en ese sentido no nos deconstruimos, ¿no? El pensamiento crítico es de alguna manera un proceso de deconstrucción que consiste en rastrear determinadas ideas que nos encontramos de golpe diciendo, sosteniendo o defendiendo, y que quizás no son ideas tan suscribibles por nosotros, ¿no? Es decir, de golpe decimos cosas que si las pensáramos, si las deconstruyéramos, nos daríamos cuenta que no es eso lo que queríamos decir. Y justamente el proceso de construcción y el proceso de pensamiento crítico consiste en ir rastreando cómo funciona ese sentido común que nos parece tan obvio, que nos parece tan espontáneo, tan inmediato, y ver cómo detrás de eso aparece todo un, bueno, en el caso de Gramsci, una clase dominante que transmite ideas y que lleva a que esas ideas se reproduzcan de parte de los dominados. Es más, no solo se reproduzcan, sino que además sean eh, convalidadas, ¿no? Legitimadas, consentidas, pero en el sentido de siendo adoptadas como propias. Y entonces, esta pregunta que nos hacíamos al principio, si el poder, ¿no? Recuerdan, si el poder es algo que nos atraviesa, si el poder es algo del cual nos podemos salir, si el poder... Claro, y cuando se dan estas ideas, lo que está sucediendo es que estamos siendo agentes del poder, queriéndolo o no. Este es el punto. Estamos transmitiendo ideas de otros o en favor de otros que no vemos quiénes son. Y que les estamos siendo completamente funcionales, estamos siendo completamente instrumentos. Bueno, así funciona el sentido común. Por eso es tan necesaria la deconstrucción del sentido común, para poder ver cómo detrás de ese sentido común se entreteje toda una visión de poder. Todo incluso un mito, ¿no? Por ejemplo, los argentinos somos vagos, ese tipo de frases tan de sentido común que realmente no tienen ningún sustento. Los jóvenes no trabajan ni estudian, y uno ve jóvenes que trabajan, que estudian, que se rompen todos los días, ¿no? Digo, hay tantas frases de sentido común que circulan y que se reproducen y que a veces aparecen en las aulas mismas y tenemos que discutirlas y tenemos que deconstruirlas. Es absolutamente necesario empezar a pensar la deconstrucción, fundamentalmente porque venimos de esta mirada donde el sujeto cree que lo normal, lo natural, lo establecido está bien. Y entonces no puede ver que eso es un resultado de instituciones que fueron, como la familia, como la escuela y como los medios de comunicación y las redes sociales, que fueron moldeando y que fueron borrando la construcción de modo tal que eso aparece como algo absolutamente natural. Lo mismo podemos decir de los dispositivos de poder en Foucault, que generan una normalización, que generan sujetos dóciles y normales, o seres fácilmente controlables y predecibles desde la mirada más de Deleuze. Todo eso requiere deconstrucción, porque la deconstrucción es lo que nos va a permitir ver
cómo esto que parece natural en realidad es resultado de un proceso y cómo no es la verdad, sino es una verdad establecida en función de determinada posición de poder. Si no hacemos ese proceso, no avanzamos en pensamiento crítico, sino que vamos a reproducir ideas, opiniones que no tienen ningún sustento más que la opinión casual de hoy me levanto y quiero matar a todos los negros, mañana me levanto y quiero matar a todos los judíos, mañana me levanto y quiero matar a todos los X, no importa. No importa, pero después termina donde termina, ¿no? No me hagan enojar, no me hagan enojar cuando pienso estas cosas. Otra forma de captar la importancia que tiene la deconstrucción, y lo vamos a ver en el eje 4, simplemente lo señalo, es el tema del patriarcado. Es decir, el patriarcado, la consolidación del hombre como superior respecto de la mujer y, digamos, de consideración en sentido positivo del hombre, negativo de la mujer, es realmente lo que ha venido a poner de manifiesto y a criticar el feminismo, exigiendo una deconstrucción muy importante, tanto de los varones machirulos como de las mujeres que reproducen el machismo, ¿no? Entonces, la deconstrucción es clave para entender los movimientos feministas y es clave para entender cómo funciona ese sistema de poder tan consolidado como es el patriarcado. Pero también es muy importante la deconstrucción para desarmar los procesos de colonización que nos gobiernan, que nos siguen gobernando en este lado del mapa, ¿no? Es decir, nosotros estamos en un continente muy postergado, muy periférico, como es América Latina, y colonizado desde hace 500 años, no todo el tiempo, sino más bien un tiempo con una colonización directa y un tiempo con lo que algunos autores llaman, ¿no? Pongamos 200 años de colonialidad. Y aún así la mentalidad colonial sigue instalada en nosotros. Y desarmar, deconstruir esa mentalidad colonial es un desafío importantísimo, impostergable de la educación actual. Bien, todo esto para que simplemente a modo de un panorama rapidísimo vean la importancia que tiene el significado de la deconstrucción. El significado, y no solamente el significado, sino también la vigencia y los distintos cauces por donde puede aparecer. Bueno, hasta acá entonces Derrida, que es otro de los autores que tenemos en este eje del sujeto y las instituciones. Pero para terminar, y quizás previendo un poco lo que se sigue de la atmósfera de los filósofos de la diferencia, podemos decir particularmente desde Foucault, desde Deleuze y desde Derrida, se me ocurrió que podría ser interesante incluir este filósofo, este último del eje número 3, que probablemente no sé si es un filósofo de la diferencia, como los otros, o si está cercano, que es este caso de Castoriadis, Cornelius Castoriadis. ¿Y por qué? ¿Por qué, digamos, no? Básicamente, si uno analiza este desarrollo, todo parecía indicar que el sujeto aparece cada vez como más mutilado, ¿no? Es decir, cada vez con menos posibilidades de acción. Es un sujeto que en realidad cuando piensa ya fue pensado, cuando habla ya fue hablado, cuando se deconstruye ya fue deconstruido, digamos, ¿no? La sensación que a uno le queda es que ese sujeto está cada vez más sujetado y tiene cada vez menos posibilidades de acción, digamos, frente a esa sujeción. Cuando uno sigue este curso de este desarrollo de la filosofía de la diferencia, el sujeto parece como deshacerse al punto de ya no ser un sujeto, sino
no sé qué, una mancha, un holograma, ¿no? En esta educación virtual. Hecho este chiste, me parece que es interesante recuperar a Castoriadis. ¿Por qué? Porque Castoriadis insiste fuertemente en distintas obras y también en el texto que seleccionamos para este curso, en que toda institución tiene un doble componente, una doble cara. Toda institución significa que hay algo que es instituido, pero al mismo tiempo que hay un poder que lo instituye. Toda institución supone un lado instituyente y un lado instituido. Entonces, ¿por qué es interesante este punto? Porque el lado instituyente es aquello que nosotros como sujetos involucrados en la educación tenemos que recuperar como ámbito de posibilidades, de acción y de transformación concretas. El poder instituyente es justamente la recuperación de esa dimensión activa, creadora, fundadora del sujeto en las instituciones. ¿Y por qué esto me parece importante como mensaje? Recuperar el poder instituyente y entender que una institución es también una decisión de actores que funcionan en esa institución, que la ocupan, que le dan un determinado tipo de juego, de volumen, de color, de particularidad. ¿Por qué es tan importante recuperar el poder instituyente que marca Castoriadis? Bueno, porque básicamente hay un discurso que circula en la docencia, pero también en otros ámbitos de la vida, que es un discurso bastante complicado, bastante terrible en algún punto, que es el de, bueno, las instituciones son así, nosotros no podemos hacer nada, esto siempre se hizo así, ¿para qué me voy a complicar? Como si entonces las instituciones fueran algo de la cual nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Es decir, bueno, la escuela, no, la escuela. El Estado, bueno, el Estado. Como siempre algo ajeno, ¿no? Hay como una, bueno, claro, desde la visión pospolítica, ¿no? Hay una enajenación respecto a las instituciones y respecto de cómo nos interpelan, o sea, pero no en el sentido de cómo nos han ido constituyendo, sino como una suerte de desresponsabilización o alejamiento y bueno, ocupo un lugar, en mi caso, profesor de filosofía del Instituto 24, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué me queda por hacer? Nada, porque la institución ya está definida, la institución ya está marcada por su impronta, por sus particularidades, por su estructura, por lo que sea, y yo en realidad acá soy nada, ¿no? Soy se me ocurren cosas que no lo puedo decir, pero soy una paja al viento, digamos así, y voy para donde me lleven y digo lo que me piden que diga, entonces no tengo absolutamente ningún poder, ninguna decisión, ninguna libertad. Bueno, eso es matar las instituciones, eso es matarse a uno mismo, pero además también hundir, quitarle todo tipo de vitalidad, todo tipo de sentido, me parece a mí, a nuestros educandos. Este es el punto. Cuando uno adopta esa mirada fatalista sobre las instituciones que tenemos, no podemos hacer nada, son así, punto. Estamos borrando, o sea, le estamos dando a lo instituido el poder total. Y no creemos, no vemos, no nos damos cuenta en nada del poder instituyente. Entonces, si no pensamos el poder instituyente, no podemos transformar la realidad. Estamos con las manos, la cabeza, todo atado, digamos. Los ojos tapados, los oídos tapados, las manos atadas. Y eso no es real. Eso es una ficción que nos construimos en esta sociedad inerte como la actual, que ha perdido todo tipo de
de interés, fe o expectativa en la educación. Pero eso no es, digamos, eso es borrar justamente lo más interesante que tienen las instituciones, que es nuestro hacer, nuestra creatividad, nuestra impronta, nuestra fuerza, nuestro poder instituyente. Por eso me parece que es tan importante recuperar este costado instituyente para también representarnos. Por supuesto, sos un docente de una institución, no vas a cambiar el mundo. Eso lo tengo muy claro, lo tenemos todos muy claro. Ahora, lo que pueda hacer, lo que pueda cambiar, eso me interesa y está en primer lugar. Lo que pueda ayudar a transformar la realidad es primordial. A eso no voy a renunciar, porque si no es regalarle al poder, hacerle el juego al poder y decirle, mira, yo pensé que me ibas a ganar y ya me di cuenta que ya me ganaste, ¿no? Es decir, es perder el partido sin jugarlo. Orgullo futbolero o lo que sea, pero los partidos se juegan y en todo caso, por ahí se pueden empatar, hasta se pueden ganar. Y si nos toca perder, por lo menos que sea dejando lo mejor de nosotros, ¿no? Digo, para redondear la metáfora futbolera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, asumir nuestro poder instituyente y decirle al poder, miren, nosotros estamos dispuestos a hacer esto, a resistir, a criticar, a hacer lo que sea, a promover lo que sea necesario, independientemente de cuál sea el resultado. Bueno, gracias. Hasta acá entonces el panorama del eje número 3, el sujeto y las instituciones.